el estudio y el aprendizaje profesional como medios para la mejora de la práctica educativa. Hacia el final de este bloque se tiene la intención de proponer un modelo específico para la reflexión. Esto es una metodología que tiene ya evidencia en diferentes revistas científicas de su utilidad para la reflexión de asuntos de tipo social, educativo. Esto que el autor Jara llama sistematización de experiencias requiere diferentes elementos de análisis. Requiere reconocer inicialmente cuál es el contexto en el que se está haciendo la indagación, cuándo y en qué condiciones se lleva a cabo este proceso de reflexión y de indagación colectiva. Se requiere un mínimo de conceptos para enfocar el trabajo, o sea, se requiere un cuerpo conceptual que permita enfocar el trabajo, y a partir de ello un propósito, o sea, bueno, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para quién? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Y a partir de ello definir objetivos y metas, y junto con ello una metodología de cómo llevar a cabo las discusiones, las reflexiones, y un conjunto de actividades planteadas y desarrolladas en un tiempo específico con un sistema de evaluación y monitoreo. Entonces, la sistematización de experiencias nos sirve pues para mejorar nuestras capacidades predictivas y explicativas, rompiendo con procesos de incertidumbre, y pretende ser un potenciador de la creatividad y de la innovación en el aula dentro de todos estos procesos de aprendizaje. O sea, la sistematización de experiencias queremos presentársela a ustedes como una metodología que puede ser útil, incorporar a los mismos consejos técnicos, incorporarlos a las prácticas cotidianas de reflexión y análisis de la docencia, para reconstruir aprendizajes, para tener una visión holística y sistémica de todos los participantes y la forma en que se involucran en los procesos, para potenciar la reconstrucción de una historia exitosa o no exitosa, de didáctica, de planeación, de manejo de grupo, de evaluación, y es un diálogo de saberes que potencia la evaluación de los procesos de gestión también. Entonces, la metodología de sistematización de experiencias de Jara tiene 5 momentos. En el primer momento, que se le llama punto de partida, lo que se requiere es que el colectivo que se va a dedicar a desarrollar esta metodología hayan vivido la experiencia. ¿Qué significa vivir la experiencia? Significa que todos tienen conocimiento sobre el contexto, sobre el marco de referencia en donde la experiencia está teniendo lugar. Por ejemplo, suponiendo que fuese la experiencia con niños en el primer ciclo de alfabetización, en tercero de preescolar, primero y segundo de primaria, la experiencia que se ha tenido con niños hipoacúsicos. Bien, pues todos aquellos que hayan tenido un niño hipoacúsico, que hayan intentado mejorar los aprendizajes de sus niños, han vivido la experiencia, aunque sean diferentes niños y aunque lo hayan vivido en diferentes escuelas. El asunto es que han vivido la experiencia. Lo mismo,
cuando tenemos a un grupo de profesores que trabajan con niños migrantes, pues todos ellos han vivido la experiencia de tener un grupo multilingüe, intercultural, entonces pueden comenzar a trabajar porque todos han vivido la experiencia. La mayoría de ustedes como profesores han vivido la experiencia de niños que tienen problemas de aprendizaje con la matemática y el español por las condiciones socioeconómicas de baja estimulación, o que no cursaron preescolar, o que tuvieron faltaron mucho durante preescolar y no tienen las recurrentes básicas para incorporarse a los conocimientos de matemáticas o español en primero y segundo grado. A eso le llamamos participar de la experiencia. Y a partir de ese elemento que es fundamental, que todos han vivido la experiencia, vienen las preguntas iniciales. ¿Para qué queremos sistematizar? ¿Queremos sistematizar solo para encontrar a las variables responsables? ¿Queremos sistematizar para generar algún programa de intervención? ¿Queremos sistematizar para apoyar a algún grupo? O sea, ¿para qué se quiere sistematizar? ¿Qué experiencias se quieren sistematizar? O sea, en el caso de los niños hipoacúsicos, es posible que lo que se quiera sistematizar son las formas de entendimiento con el niño, la manera de los estilos de comunicación de los profesores o los procesos de aprendizaje del mismo niño. O sea, hay una infinidad de elementos que pueden ser objeto de la sistematización. ¿Qué aspectos centrales de esa experiencia nos interesa sistematizar? Para poder definir el objetivo de la sistematización y darle una utilidad muy clara a la sistematización. Entonces, lo que se recomienda en este primer momento es tener en cuenta la estrategia institucional, esto es, que todos los profesores estén vinculados junto con la escuela para llevar a cabo esta sistematización, y que esa sistematización tenga sentido para la escuela, tenga utilidad para la escuela, no solamente para un grupo de profesores, sino para la escuela, y no solamente para los directores, para los padres también, para todos aquellos usuarios de la escuela. Delimitar el objeto a sistematizar, y que ese objeto a sistematizar esté vinculado con los intereses de los colectivos y no solamente con el interés del director o de unos cuantos. Y delimitar el tiempo y el espacio de la experiencia. Eso es importante porque aunque todos hayan vivido la experiencia, es fundamental delimitar en qué tiempo lo hicieron y en qué contexto se llevó a cabo esa experiencia. El segundo paso viene ya con la recuperación del proceso que se ha vivido. Entonces comienza a reconstruirse de forma ordenada lo que sucedió, se clasifica y se identifican etapas del proceso. Este es un elemento sumamente categorial, o sea, es un asunto solamente de categorías, es un asunto vinculado al establecimiento de delimitaciones. Se organiza la información de manera clara y visible, y hay que basarse en todos los registros posibles. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Entonces, en este proceso de recuperación de lo vivido, junto con él, no solamente es una etapa descriptiva, ya está iniciando la etapa de reflexión, porque al momento de estar incorporando elementos de la recuperación de lo vivido al contexto de la sistematización de experiencias, ya se están llevando a cabo análisis y síntesis que son interpretaciones críticas de cada uno de los componentes por separado, y preguntas acerca de lo que sucedió y cómo sucedió para poder sistematizarlo y categorizarlo. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que los profesores en esta segunda etapa se sienten a buscar y entender la lógica de la experiencia, comprender las variables, factores y parámetros que son claves para la experiencia, y comenzar a confrontar sus experiencias, ya sea con otros profesores o con la literatura existente o las teorías existentes. El punto de llegada
El punto de llegada pues es a partir de los datos obtenidos de otros profesores del mismo colectivo y de la literatura especializada, ya podemos comunicar aprendizajes y formular conclusiones. Lo más interesante es que en esta etapa van a surgir más dudas, más inquietudes que hay que dejar de manera colateral para otra sistematización de experiencias y centrarse en la que se está llevando a cabo. Estos puntos de llegada es importante que se entiendan como punto de partida para nuevos aprendizajes. O sea, los puntos de llegada de la sistematización de experiencia, una vez que reconocemos las variables, son los puntos de partida para el diseño de intervenciones y la comunicación de lo que se aprendió, ¿verdad? Porque la sistematización es un proceso de aprendizaje del colectivo y debe ya de comenzar a comunicarse todo lo que se aprendió en ese proceso de sistematización, compartiendo los resultados no solo con todos los que participaron, sino con todos los interesados en los procesos docentes y de aprendizaje de los niños. Entonces, visto de manera esquemática, todo parte de este centro, este es el punto de partida, vivir la experiencia e identificar el contexto espacial y temporal donde se ubica esa experiencia docente o esa experiencia en ese sentido didáctica, de planeación, de evaluación, disciplinaria o de manejo de grupos, para poder ir a delimitar el objeto de la sistematización. Después de delimitar el objeto o la temática, pues, bien, a manera de repetición y de resumen, y con el objeto de seguir esta secuencia lógica, el punto de partida es que todos los docentes que van a involucrarse en ese acto de reflexión sobre la didáctica, la planeación, la evaluación, la disciplina, la convivencia o cualquier aspecto relacionado con el proceso educativo, hayan vivido la experiencia e identifiquen el contexto espacial y temporal donde se ubica, con el objeto de diferenciar o en su caso homologar las condiciones de la experiencia. A partir de esa compatibilidad entre los diferentes elementos docentes, ahora sí estamos en condiciones de delimitar el objeto de la sistematización. El objeto se delimita como temática, como área. Una vez delimitado como área ese objeto, ahora estamos en condiciones de definir los objetivos de lo que va a resultar de la aplicación de esa metodología sobre ese tipo de experiencia. ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a lograr, tanto de aprendizaje propio del colectivo de docentes como para los niños o sea, el aula y la escuela? O sea, son objetivos de aprendizaje, de autoaprendizaje, del colectivo, de aprendizaje de la escuela y de aprendizaje para el aula. Después de eso hay que precisar los ejes, esto es lo que llamamos una categorización axial, los cuales pueden convertirse en capítulos de relato o en áreas de conocimiento que se están trabajando por parte del colectivo, que se van a constituir en los ejes nodales o aspectos centrales que van a estarse describiendo en la experiencia. A partir de ahí, ya que se tiene muy claro los objetivos, los ejes, las áreas de trabajo, ya que se ha categorizado y dejado claro hacia dónde se está trabajando, ahora sí conviene enriquecer las experiencias que se han vivido en ese aspecto educativo con nuevas informaciones y datos devenidos de la literatura científica en el área, para que junto con nuestra experiencia podamos planificar un proceso de actividades, tiempo de ejecución
quiénes serán los responsables y los recursos para, una vez que se sistematizó, se lleve a cabo una planeación del proceso y del plan de actividades y el tiempo de ejecución, que va a tomar cada uno de la descripción de los momentos de esa experiencia, para que pasemos a la reconstrucción histórica de las etapas, fases. Acá hemos definido, en esta parte hemos definido áreas de conocimiento, capítulos, hemos categorizado. Aquí conseguimos información y aquí estructuramos el plan para la reconstrucción histórica en etapas, fases o tiempos, para que ahora sí ordenemos esa información en ejes y áreas de conocimiento abordadas y podamos iniciar a partir de nuestra experiencia y de nuestras vivencias y de la literatura leída y de los documentos que pudimos obtener y de los relatos que tenemos de otros profesores de otras escuelas, podemos ahora sí estar en condiciones de una interpretación crítica. Esa interpretación crítica de las experiencias no puede llevarse a cabo a menos que hayamos ordenado, sistematizado la información y hayamos reconstruido históricamente el proceso, o sea, en diferentes momentos del tiempo, cómo se fue dando el proceso de aprendizaje, para estar en condiciones de criticar, porque lo que se va a criticar tiene que tener coherencia histórica, temporal y congruencia conceptual. Entonces no se puede criticar algo que no tiene coherencia temporal y congruencia conceptual. A partir de ahí comienza la elaboración de conclusiones, acuerdos, una descripción de lo aprendido, y se elaboran los productos, que pueden ser desde relatos escritos, videos, presentaciones, inclusive sociodramas, psicodramas, y todas las formas que existan para compartir y evaluar esos aprendizajes. Y a partir de ahí llegamos hacia el final, cómo eso nutrió nuestra transformación, nos ayudó a cambiar nuestros procesos de aprendizaje, y volvemos al punto de partida con una nueva experiencia. De esa manera es la forma en que se desarrolla y se sistematiza la reflexión entre un colectivo de docentes en una escuela, y se comparte con la escuela, con la comunidad y con otras escuelas. Muchas gracias.